Bueno, bendiciones, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de Revolú de Esperanza. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la hermosa ciudad de Jacksonville, al noreste de los Estados Unidos. Y para nosotros es un gran placer. Espero que hayas tenido un fin de semana extraordinario. Hoy lunes le damos gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes. Nosotros tuvimos un fin de semana extraordinario y le damos gracias al Señor, siempre creyendo que en tiempos diferentes Dios tiene la palabra que necesitamos. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que Dios nos ha permitido conectar en estos tiempos, y nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios por tener en este día al pastor Chuck García. Pastor Chuck García, muy buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de compartir con sus oyentes. Muchas gracias. Para nosotros es un gran placer, Pastor Chuck, que pueda apartar el tiempo. Sabemos que en estos tiempos hemos estado bastante ocupados, intentando reinventarnos en muchas áreas, pero también aprovechando toda esta nueva dinámica de las redes sociales para sembrar una semilla en el corazón de todas las personas que nos están escuchando, y de paso le agradecemos a todos los que están conectados en las diferentes plataformas. Pastor Chuck, sabemos del trabajo que usted viene realizando, el ministerio que carga en sus hombros, y bueno, es parte también de lo que queremos conversar un poco, comenzando por hacer una pregunta que es un poco incómoda, pero necesaria. ¿Quién es Chuck García? El pastor Chuck García, ¿quién es? ¿Cómo se formó ministerialmente y dónde está trabajando en este momento? Bueno, yo soy un predicador del Evangelio. Yo trabajo para Jesucristo. Soy pastor de la iglesia Four Ministries. Estoy casado con una bella niña, se llama Mila García, y tengo 3 bebecitos. La mayor se llama Shaya, el del medio se llama Benjamin y el pequeñito, el bebé, se llama Aaron. Y estamos radicados en este momento aquí en Bogotá. La pandemia nos dejó en Bogotá un buen tiempo, pero tenemos una iglesia también en Miami y estamos trabajando con algunos lugares nuevos en México y en Nueva York y en Los Ángeles. Sí, pero bueno, se puede decir que voy y vengo de Estados Unidos a Colombia, Estados Unidos a Colombia. ¿Sí? ¿Cómo empezó mi ministerio? Bueno, el Señor me apartó desde el vientre de mi madre, aunque yo no me hubiera dado cuenta, pero empecé a trabajar porque en realidad no tenía a dónde llevar las personas que yo alcanzaba. ¿Sí? Yo soy rockero y tenía una banda de metal y hacía cine y televisión. Entonces, en cada lugar donde íbamos predicamos a Jesús, gente se convertía o gente quería saber más de Dios y era imposible llevarlos a una iglesia tradicional. Era bien difícil. Entonces, bueno, con la ayuda de mi pastor es norteamericano, se llama John Romick, él viene de Tulsa, Oklahoma, de los ministerios de Rema. Con la ayuda de mi pastor me entrenó, me capacitó, yo estudié para pastorear, para ser un ministro. Y hace 10 años fundamos Four Ministries y aquí vamos trabajando, Wow, llevando a esas personas a un lugar como un lugar preparado para recibirlos. Somos la misma iglesia que cualquier iglesia, pero tenemos algunos detalles para que ellos se sientan más cómodos. Claro, claro. Creo que cada vez que nosotros vemos cómo Dios obra, también nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad tiene que cambiar y transicionar, Sí. ¿no? a entender que Dios es Dios del mundo, ¿no? Dios no es Dios de los cristianos ni de los evangélicos. Dios es Dios de toda la tierra y tiene muchas formas de alcanzar al mundo. Una pregunta, el nombre es sumamente interesante del ministerio. ¿Cómo aparece ese nombre? Bueno, cuando yo no era cristiano, cuando yo era inconverso, cuando estaba con el diablo, a mí me llamaban el lobo, pues por mi forma de ser, ¿sí? Por mi conducta, por lo malo que hacía. Bueno, yo llegué a una iglesia, yo me convertí en una iglesia muy tradicional y yo ya no quería que me dijeran más así. Yo detestaba el apodo lobo, porque pues yo había sabido por la Biblia que era malo, que era mal visto. Y algunas personas, como para ofenderme, me decían lobo rapaz, y era feísimo. Y ahí duré varios años sirviendo en esa iglesia, pero en una ocasión un satanista llegó a la iglesia, llegó al colegio de la iglesia, y yo era maestro en ese colegio,
Y el pastor me dijo que hiciera un ayuno y que me preparara una conferencia y que hiciera algo para alcanzarlo, que no lo echáramos, sino que lo ayudáramos. Y además también que ayudáramos a las personas que estaban alrededor, que estaban siendo influenciadas por este joven satanista. Y bueno, yo me preparé una conferencia, me hice 7 días de ayuno y me alisté y empecé y di la conferencia y bueno, y eso fue un show tremendo que hizo el diablo ahí, pero el muchacho fue libre y nos hicimos amigos, satanista y yo nos hicimos amigos. Pero el muchacho no cambió inmediatamente su forma de vestir o su forma de verse, su aspecto no cambió, pero nació de nuevo. Y en la iglesia empezaron a molestarse porque él no cambiaba su aspecto. Ya no robaba, ya no hacía las cosas que quería hacer, ya no hacía pactos de sangre, ya no marcaba las puertas con sangre, pero se vestía de negro todavía y todavía parecía un rockero. Entonces ahí empecé a tener problemas porque yo empecé a defenderlo, pues era un fruto de lo que yo había hecho y lo atacaban y lo molestaban y yo empecé a defenderlo. Y bueno, la conferencia que yo di en ese colegio fue tan importante, fue tan buena que empezaron a invitarme a otros colegios. Y yo empecé a ganarme para el Señor gente muy rara. Empecé a ganarme rockeros, metaleros, punqueros, emos, góticos. Esta gente empecé a ganármela para el Señor. Y esa gente empezó a llegar a la iglesia. Pero la gente no cambiaba en su aspecto, cambiaba en su forma de ser. Sí, ya no querían ser del diablo, pero a los góticos les seguía gustando el blanco y el negro. Les seguía gustando la música gótica y todo eso. Pero pues estaban buscando al Señor. Y además no es algo que ocurra de repente. Entonces, a la final, tuve problemas en esa iglesia y me pidieron que me fuera de esa iglesia. Y volvieron a decirme lobo y era muy feo eso. Y entonces me recogió el pastor John Romick. Él tiene su sede aquí en Colombia y me recogió y me ayudó, me ministró, me sostuvo en ese tiempo. Y él tiene una escuela de entrenamiento, un centro de entrenamiento bíblico que se llama Rema, que viene de Tulsa. Y yo empecé a estudiar ahí, me dijo, estudia, prepárate para el Señor. Y yo recuerdo que había una clase que decía que en la clase se llama Fundando Iglesias. Y nos dijeron, oren al Señor para que el Señor les dé la visión de su iglesia. Y les dé el nombre y les dé el método. Porque la misión es igual en todo el mundo, pero la visión es la que los hace diferentes. Pablo era enviado a los gentiles y Pedro era enviado a los judíos. Entonces yo me puse a orar y a pedirle al Señor que me diera la visión de la iglesia. Y el Señor me dio una visión en la que yo era un lobo cuidando ovejas. Y otros lobos me ayudaban a cuidarlas. Y mis lobos se enfrentaban a los lobos del diablo y los vencían. Y cuando volví en mí, el Señor me dijo, rebaño de lobos. Y yo, wow, no me quité este apodo nunca. Tremendo. Y entonces empecé a pedirle al Señor, bueno, Señor, y ese nombre está como muy conflictivo, mira que yo he tenido problemas con ese apodo. Dame Biblia para esto, Señor. Dame algún verso bíblico, porque ese nombre va a ser conflictivo y yo ya tengo muchos conflictos por lo que hago. Y el Señor me llevó, una persona se conectó a internet, yo no la recuerdo quién fue, pero llegó y me dijo, mira, Chag, esto es para ti. Y me dio un versículo en Génesis 49:27. Génesis 49:27, cuando Jacob va a morir, llama a sus hijos para bendecirlos. Y la forma en que bendice al pequeñito Benjamín, le dice, tú serás un lobo feroz. Por la mañana capturarás tus presas y por la noche le darás a tus hermanos una parte. Y esa fue la bendición que le dio Jacobo a su hijo Benjamín. Entonces yo dije, bueno, parece ser que el lobo no es tan malo. Entonces, y me puse a investigarlo. Y resulta que la tribu de Benjamín es un lobo. Y ellos se identificaban con el lobo, así como la tribu de Judá se identifica con el león. Y así, entonces, bueno, ok. Entonces, el lobo parece que no está. Y es más, la Biblia dice que Satanás está como un león rugiente. Pero también dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces el león también puede ser bueno y malo. Entonces, bueno, le hice caso al Señor y le puse a la iglesia rebaño de lobos. Pero ya cuando nos extendimos a los Estados Unidos, quisimos igualar los nombres porque en inglés es Flock of Wolves,
Entonces quisimos igualar los nombres, entonces la forma de igualar los nombres para que no parecieran dos cosas diferentes fue con las siglas, entonces quedó FOW, F-O-W, Flock of Wolves Ministries. Y así nació, y así vamos trabajando, y ahí vamos, ese es nuestro cuento, ese es nuestro trabajo. Qué tremendo, Pastor Jack, de verdad que es Sí. muy interesante. Ahora, una Gracias. pregunta, y quiero, porque es que estamos ahora mismo solamente a través de Facebook y de otras plataformas, sino que también estamos a través de nuestra radio online, que es Crossview Radio, y sé que hay muchas personas viendo y haciéndose preguntas. Yo quiero hacerte una pregunta y sé que la tienes bien clara, y es, ¿por qué se relaciona mucho la música rock, metal y todo este tipo de género musical con el satanismo? ¿Por qué se ha llegado a pensar eso? Si es un pensamiento correcto o es incorrecto. Bueno, es un pensamiento errado, porque no hay algo que sea del diablo. Nada, el diablo no es creador. El diablo es un corruptor. Entonces no hay nada que sea del diablo. En realidad, la música es de Dios y el diablo la corrompió. El arte es de Dios y el diablo lo corrompió. Entonces, por ejemplo, hay un rockero norteamericano, cuando nació el gospel y cuando nace el rock and roll, un rockero norteamericano que se me escapa el nombre ahorita, pero a ver si lo recuerdo. Necesito regalarme el conector y este que está ahí a un lado en la maleta. Este hombre empezó a ministrar en las cárceles el evangelio, empezó a predicar el evangelio y a ministrar el evangelio en las cárceles, y no tenía más ropa que ponerse sino ropa negra. Entonces él iba a tocar a las cárceles con ropa negra porque no tenía nada más que ponerse, era lo más elegante que él tenía. Y entonces era rockero, ministraba en las cárceles y con ropa negra. Entonces, bueno, empezaron los religiosos a enojarse. Algunos, no sé por qué hay gente que piensa que el negro es del diablo. No sé cómo lo asocian. Si la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo, cuando Moisés buscaba a Dios, dice que Moisés buscaba a Dios en las partes más oscuras del monte. Y se metía a los lugares de tinieblas y allá buscaba a Dios. Pues el que lo vea pensará que está buscando al diablo porque se metió a un lugar oscuro, que yo solo lo tengo que buscar en la luz. Entonces es absurdo. En Génesis también dice que Dios es música y que Dios hizo la música y que cuando nació el diablo, pues bueno, hubo música. Pero no dice que el diablo sea música. Sí, entonces hay mucha ignorancia bíblica y también hay mucho, ¿cómo lo decimos? Mucha influencia cultural en las personas. Por ejemplo, yo he ido a lugares en Centroamérica donde el merengue es de Dios y todo lo demás es del diablo. Entonces, el rock o cualquier otra cosa es del diablo, pero si es merengue es bueno. No. Claro, claro, claro. Bueno, sí. Hay un día de Dios, Sí. pero el diablo. Sí, Sí. entonces hay mucha cosa cultural ahí que está influenciando las opiniones, pero no estamos rigiéndonos por la Biblia. La Biblia debe ser mi rector. Si la Biblia dice que es bueno, y si la Biblia dice que es malo, y ya. Claro. Chuck, una pregunta y cambiando un poco la temática, de pronto adentrándonos más en lo que es la influencia de la iglesia en la generación de hoy. ¿Por qué la necesidad de nosotros como iglesia y como ministerio, hablando de la iglesia de Cristo, no de los diferentes grupos o visiones locales, sino por qué la iglesia de hoy tiene que ser una iglesia que se enfoque firmemente en la juventud? Bueno, la iglesia ha sufrido varias derrotas a lo largo de su historia cuando pierde a los jóvenes. Entonces, la iglesia perdió a Elvis Presley. Elvis Presley se apartó y Satanás lo usó como quiso, y Elvis Presley hizo mucho daño. Y al final de sus días volvió a Jesús, pero ya estaba tan drogado, ya estaba tan dañado que murió pronto. Y perdimos a Elvis Presley. Perdimos a Alice Cooper, aunque Alice Cooper ya está otra vez en el Señor. Alice Cooper es un rockero muy famoso, lo dicen que es el papá de Marilyn Manson. Lo perdimos, hizo mucho, estuvo sin Cristo. El diablo sabe que en la iglesia nacen personas con talento.
Tú conoces todas las personas que se ganan Grammys en los Estados Unidos y todos los que trabajan, los que participan en La Voz o en todos estos festivales, aprendieron a tocar y a cantar en sus iglesias. Y el diablo les ofrece algo que les parece más atractivo y la iglesia no tiene cómo responder a eso y los perdemos. Entonces, la iglesia viene perdiendo la batalla contra el diablo por los jóvenes varias veces, y cuando los jóvenes vuelven a Cristo fue cuando ya lo chupó el diablo y ya hizo lo que quiso con ellos, los exprimió y vuelven a la iglesia ya por un cáncer o por un SIDA. Pero deberíamos haberlos tenido todo el tiempo con nosotros, estos grandes talentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo la Biblia, cuando yo veo la iglesia del Nuevo Testamento, cuando yo veo las historias de los profetas y de los apóstoles, eso es muy apasionante, no hay razón por la cual irnos. Por ejemplo, mira, Jesús, yo les hablo, cuando hablo con jóvenes les pongo este ejemplo. Jesús se inventó el surf a las 3 de la mañana en el mar de Galilea sin tabla. ¿Cómo es que el surf no es de Dios si se lo inventó Jesús? El rock and roll nació en iglesias, el gospel nació en iglesias, Van Gogh era cristiano en su inicio. Van Gogh estudió para pastor, pero los pastores le dijeron que esa clase de arte que él hacía era del diablo y que Dios no lo iba a usar nunca. Y Van Gogh se entristeció y se apartó del Señor y se volvió loco. Yo recuerdo también Hugh Hefner, el dueño de Playboy, dijo que cada uno de sus actos eran una protesta contra la religiosidad de sus papás cristianos. Katy Perry dijo que ella hacía esa música porque sus papás se la prohibieron todo el tiempo. Entonces, como sus papás le prohibieron todo el tiempo, le dio más curiosidad y ahora la hace para... Hemos perdido a nuestros jóvenes porque nuestros jóvenes no ven poder en la iglesia. Imagínate, el Señor mismo bajó a tomarse una selfie con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Sí, Jesús dejó de andar en querubines y en nubes para venirse a esta tierra y andar en burro y usar pañal. No hay nada más hippie que eso, no hay nada más wow que eso. Pero nuestros jóvenes no están viendo eso, nuestros jóvenes ven las iglesias como aburridas, como sin sentido. Aquí en Bogotá, yo les digo que las iglesias parecen una notaría. Una notaría es un lugar donde uno va a hacer documentos públicos y no tiene nada de acogedor. Y hemos perdido la batalla con los jóvenes porque nuestras apreciaciones culturales se han puesto encima de la Biblia y a veces no tenemos respuestas para dar a los muchachos y ellos no ven el poder de Dios. Y el diablo tiene un poco de seducción barata que los enreda con eso. ¿Sí? Es necesario que hoy día hagamos algo. Bueno, yo sé, Dios va a hacer algo, la iglesia nunca es derrotada. Pero si la iglesia siguiera como va, en 20 años no habría iglesia. ¿Sí? Bueno, algo así, perdona que te interrumpa, sucede aquí en los Estados Unidos. Aquí podemos ver la iglesia americana en una decadencia extraordinaria. Templos, sí, auditorios inmensos. Vacíos, sí. Yo recorro calles por Miami. Yo recorrí una calle en Miami hace unos meses y conté 40 templos en una calle y todos abandonados. Cristianos, no eran católicos, eran cristianos. ¿Sí? Mira, hay un ejemplo muy claro y no sé si tú has escuchado el caso de la Catedral de Cristal. Claro que sí. Allá en Estados Unidos, en California. Esa la compraron los católicos hace poco. Y resulta que la Catedral de Cristal fue catalogada una de las 7 maravillas modernas. Salió hasta en Los Simpsons. Y resulta que los que hicieron la Catedral de Cristal, los ancianitos, los mayores, tuvieron hijos. Y sus hijos se congregaban en la Catedral de Cristal. Yo esto lo supe por una fuente de ahí mismo, no me lo estoy inventando. Y cuando los muchachos iban a hacer un concierto, no podían porque la acústica del lugar no lo permitía. Imagínate, todas las paredes de vidrio, el sonido era un caos. Si los muchachos iban a proyectar una película, no podían el lugar porque era de vidrio. Si iban a hacer una obra de teatro, no podían correr las sillas porque en la mitad de la una fuente. Aparte de eso, algún efecto para una obra de teatro, ese órgano de tubos tan grande que había ahí dañaba todo el sonido. Entonces, los hijos de ellos ya no volvieron a la iglesia y los nietos de ellos mucho menos.
O sea que la catedral de cristal fue destruida por la catedral de cristal. El templo destruyó la iglesia. Tengo un ejemplo de David Ormachea en Chile. David Ormachea pastoreaba una iglesia en Chile y él con otro copastor estaban evangelizando a la gente en las calles. Y un día llega el copastor y le dice a David, los hippies están llegando a la iglesia con los rockeros, con pantalones en pantalones y están rompiendo las sillas. Le pregunta a David Ormachea, ¿qué hacemos? Y David Ormachea le dice, ¿qué? ¿Quieres que eche a los hippies? No, cambiamos las sillas, pero no vamos a echar a los hippies. Parece ser que el otro pastor estaba diciendo estaba proponiendo que le dijera a la gente que se cambiara la ropa porque estaban rompiendo las sillas con sus taches. Y a veces hacemos eso, a veces preferimos la cultura, la comodidad, preferimos lo que nos gusta a nosotros que las almas. Y eso es terrible y eso es lo que ha pasado en muchos lugares. No han querido evolucionar unos años. Yo estaba en una iglesia, en una conferencia para punqueros y para emos. Estaba en una conferencia diciendo a la iglesia cómo alcanzar estos nuevos grupos. Cuando había emos todavía, los emos ya no están. Y un pastor que me estaba escuchando me dijo, bueno, en mi iglesia yo no tengo ese problema, pero si quieres venir a dar una enseñanza, yo te invito. Y yo, bueno, está bien, yo fui. Y él me decía que en su iglesia no tenía ese problema, pero cuando me reuní con sus muchachos, encontré como 4 subculturas entre ellos. Y el pastor ni sabía que esas subculturas existían y que él los tenía ahí adentro. Entonces, a veces pasa eso, que, por ejemplo, yo recuerdo que en los Estados Unidos, cuando empezó la televisión, el gobierno norteamericano llamó a los pastores y les ofreció frecuencias de televisión a las iglesias. Las iglesias le dijeron que no, que eso era del diablo. Y ahora tenemos que pagar millones de dólares para poner un comercial en una emisora, en un canal de televisión que fue ofrecido primeramente a las iglesias. Sí, eso claro, es lo que es el panorama. Sí, yo pienso que ha faltado visión. Creo que lamentablemente la iglesia durante mucho tiempo tuvo una mentalidad escapista, donde siempre pensábamos era que venga el Señor, vámonos rápido de aquí y no hagamos nada. Sí, una mentalidad escapista y nos olvidamos, o sea, le entregamos todo al sistema y el sistema sabe administrarlo muy bien y a veces nosotros no lo hacemos. Pero una pregunta, Pastor Chuck, ¿cómo? Porque dijiste algo en todo lo que estabas comentando y me nace la pregunta, ¿cómo nosotros como pastores podemos, de pronto, si no ser una iglesia, una congregación con una visión 100%, por decirlo así, enfocada a este tipo de subculturas, cómo nosotros podemos crear un ministerio dentro de la visión para alcanzarlo? ¿Cómo se hace la estrategia? ¿Cómo se les llega a ello? ¿Cómo es el lenguaje? Porque yo creo que es diferente, ¿no? Ok, la Biblia muestra mucho a Pablo y a Jesús haciendo cosas salidas del entendimiento natural. Pablo predicó en el Areópago y cuando predicó en el Areópago citó a un poeta epicúreo. ¿Por qué sabía eso Pablo? Porque Pablo se empapaba de la cultura para saber cómo hablarles. ¿Por qué Jesús hacía milagro un sábado en la sinagoga? ¿Por qué no lo hacía un miércoles, un jueves, un día que no pusiera tanto problema a la gente? Porque la sinagoga, hacer un milagro en sábado en la sinagoga le daba rating. ¿Sí? Ahí era donde, wow, había una explosión de opinión. ¿Sí? Pablo dice que al lugar que fueres, haz lo que vieres. En otra parte dice que se hizo judío a los judíos, gentil a los gentiles, griego a los griegos, para ver si alcanzaba a uno por lo menos. ¿Qué pasa? Yo le digo a las iglesias aquí en Latinoamérica que hablan cristiñol. O sea, nos inventamos un lenguaje que solo nosotros entendemos. Por ejemplo, hay una canción de Petra que me gusta mucho, es de metal, y dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, por el altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Y la canción es muy bonita, pero se necesita ser teólogo para entenderla. ¿Y qué pasa? Una persona que está llegando a Cristo no sabe nada de Dios, solo sabe lo malo que le han dicho de Dios. Necesita un mensaje comestible, fácil. Necesita un mensaje digerible. Necesita helado con galletas.
un predicador norteamericano que se llama Samuel Wilkerson, el papá de David, el abuelo de David Wilkerson. Tú sabes que David Wilkerson fue el que evangelizó las pandillas en Nueva York, a los Mau Mau. Correcto, sí. Y donde se ganó a Nicky Cruz y a Richie Ray, Bobby Cruz y todo eso. Okay. Correcto. Samuel Wilkerson decía una cosa que me traspasó, lo recuerdo siempre. Dice, a los jóvenes hay que alcanzarlos como a un perro de la calle. Entonces se escandalizaron los que lo oyeron. Yo digo, mire, un perro de la calle viene con un hueso, roído y masticado, es su tesoro, no tiene más. Un pedazo de hueso que se robó por ahí en alguna tienda. Y si tú intentas quitarle ese hueso, te va a morder la mano. Él no tiene nada más, solo tiene ese hueso, ese es su tesoro. Pero si le ofreces un chulete de carne, si le ofreces un chulete de carne con gordito por un lado, blandito, delicioso, ese perro suelta su porquería de hueso y se viene detrás de ti por la carne. Eso hacía Jesús. Uno mira que milagros, la multitud llegaba y les predicaba el evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ser atrayentes, nos toca hacer influencia, nos toca ser contemporáneos, nos toca ser actuales. Tenemos que conocer el mercadeo, cómo funciona el mercadeo. Imagínate que Coca-Cola nunca ha minimizado su presupuesto para publicidad, nunca. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola minimizó su presupuesto para publicidad. Y las iglesias no tienen presupuesto para publicidad. Ni siquiera saben que es un presupuesto para publicidad. ¿Por qué? Porque no les interesa publicitarse, porque piensan que la gente va a llegar sola. Y no es así, no es así, no es correcto. El amor por las almas lo hace uno pensar en cosas. Es cierto, ¿no? ¿Cómo le hablo a este? Sí, ¿Cómo le hablo a aquel? Alguien dijo, perdona que te interrumpa, que el presupuesto habla de cuál es tu prioridad, ¿no? Y la verdad es que aún, ahora que estamos hablando de los jóvenes, hace un par de años estuve en una conferencia y una de las cosas que se estaban ventilando era que el presupuesto más bajo que tenían las congregaciones era el rubro de los jóvenes, o sea, invertir en ellos. Y yo creo que eso es triste, ¿no? Porque Pastor Chuck, estamos viendo las tasas de suicidio dentro de la juventud en porcentajes es escandaloso esto. Y lastimosamente nosotros estamos enfocándonos, y no está mal, pero es más difícil mudar un concepto establecido de una persona adulta que sembrar una semilla en una generación joven. Y nos enfocamos en las personas adultas que muchas veces tienen 20 y 30 años en una congregación y los ves igual, no cambian. Y hemos evitado a esta juventud. ¿Cómo ser una iglesia generacional, Pastor Chuck García? ¿Cómo no pasar a ser como los dinosaurios y ser una iglesia que se va renovando generacionalmente? Mira, una cosa que yo descubrí es que las iglesias no invierten en jóvenes porque me pasó, cuando yo empecé mi iglesia, yo tenía solo muchachos y era dificilísimo sostenernos porque ellos no ganaban sino lo de sus buses, lo de sus transportes. Dios mío, y yo ahí entendí, de razón, no les ponen cuidado por diezmar. Mira, hay plan para ejecutivos, hay plan para papás, hay plan para mamás, hay plan para empresarios y todo esto. ¿Y qué pasa? No hay plan para jóvenes. Y es que muchas veces, yo me enteré, aquí una iglesia muy grande en Bogotá, yo me enteré que el esfuerzo lo hacían en los grupos donde había más diezmos. Entonces también hay algo de amor al dinero ahí, hay algo de oportunismo ahí que nos tendríamos que evaluarlo. Y lo que me parece importante, y es que si yo tengo en mi corazón el deseo de cumplir la gran comisión, me veré obligado a reinventarme en cada situación. Entonces, por ejemplo, encontré a un millennial, y yo veo que el Señor me carga en mi corazón por ese muchacho y veo que va a ir para el infierno y veo que está destruyendo su vida y está engañado por Satanás y me arde el corazón y lo quiero salvar y me pongo a pensar, ¿cómo le hablo? ¿Cómo me entiendo con él? ¿En qué idioma habla? ¿En dónde lo encuentro? ¿Qué redes? ¿En dónde pongo un comercial para que lo vean sus redes? ¿Sí? ¿Qué frecuenta él?
¿Sí? ¿A dónde llego? Jesús hasta para hablar con la mujer que tenía 5 maridos. Ningún rabino iba allá. Si tú te das cuenta, ahí no lo molestó ningún rabino. Ningún rabino lo molestó ahí porque ahí no iban los rabinos. Y Jesús sí fue allá. Jesús se mete al pozo de Betesda. Era un lugar que ningún rabino entraba porque era asqueroso. El pozo de Betesda era un lugar maldito y ningún rabino entraba allá. Y Jesús se mete hasta allá y salva a un muchacho, a un hombre que estaba años paralítico. Y tú miras ahí y ninguna persona lo molestó ahí, ningún rabino lo criticó, porque ahí no hay rabinos. Se metió a Jericó, la ciudad maldita. Allá vivían los perros. Era como Las Vegas de esa época. Allá un hombre de Dios no se mete allá, usted allá. Y Jesús se metió por la mitad de la ciudad y se autoinvitó a comer a la casa de Zaqueo. El amor por las almas nos llevará a crear estrategia, a orar diferente. De pronto empezamos por ahí. Señor, ¿cómo le hablo a este tipo tan raro? ¿Cómo me gano a este hombre que golpea a su esposa? ¿Cómo me gano a este muchacho que está robando a su mamá para drogarse? ¿Cómo le hablo? ¿En dónde lo encuentro? ¿En dónde tengo una comunicación con él que yo pueda ministrarlo? Ese amor por las almas te llevará a reinventarte cada vez que te encuentres a una persona a la cual Dios quiere que tú le hables. ¿Sí? Entonces, a veces veo eso, que es como que hay una doctrina que ha hecho mucho daño a la humanidad, y es que el que va a ser salvo llegará. Mucha gente piensa eso. Sí, claro. El que va a ser salvo llegará. Y Jesús no dijo eso, dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. No dijo, quedémonos aquí, que aquí llegarán. No, Jesús dijo, id, id. Después dijo, visitemos a los enfermos, vayamos a las cárceles, visitemos al hambriento, al afligido, al huérfano, a la viuda. Vamos, vamos. Hacer eso nos lleva a reinventarnos. Además, mire, yo le pregunto a la gente, a veces a mí me llaman mucho a conferencias de este tema. Pastor, ¿cómo hacemos para llegar a la gente? Y yo les digo a los pastores, bueno, ¿cuál es su competencia? Dicen, ¿cómo así, pastor? Sí, ¿cuál es su directo competidor? Y a veces me nombran a otro pastor. Y yo les digo, no, imagínate. Y yo les digo, no, mi directo competidor es MTV. Mi directo competidor es Nickelodeon, es Red Bull. Mi directo competidor es Monster. Ese es mi directo competidor. A ese es el que me le voy a poner al lado a ganarle atención. Entonces, ¿cómo hace Red Bull para ganar a los jóvenes? ¿Cómo hace Red Bull para que todos los skaters, los bakers, los rollers y todos los que se deslizan, cómo hace para que ellos le pongan atención? Listo, vamos donde me les meto. Y me meto con Red Bull. ¿Cómo hace MTV para generar cultura? ¿Cómo hace MTV para corromper tanto a los muchachos? Bueno, a ver, me les meto por ahí. Porque ellos son mis competidores, mi competencia. O sea, ¿quién está ganando más gente que yo? Voy para allá. Si tuviéramos a Pablo ahorita, no estaría buscando predicar en el Areópago. Tal vez Pablo sería un influencer. Es posible. Tal vez sería un youtuber famoso. Si tuviera a Lutero ahorita, tal vez no estaba clavando sus tesis en la Catedral de Gutenberg, tal vez estaba poniendo ideas en un blog, tal vez estaba generando, no sé, alguna especie de red social de protesta, no sé, algo estaba diciendo él. Sí, bueno, nos tocó este turno nos tocó a nosotros, a esta clase de iglesia nos tocó antes de la venida de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cumplo la comisión? Pues que Jesús vino fue a salvar a la gente, no a darnos casa, carro y beca. Ojo, vamos a tener casa, carro y beca, obvio, eso es añadidura, pero Jesús, el negocio de Dios es salvar gente. Las almas. Ese es el negocio de Dios, salvar almas. Eso es. Claro, claro, y por eso, y se lo dijo claro a Pedro cuando lo llamó. A Pedro le dijo, a partir de ahora serás pescador de hombres. O sea, exacto, tu producto eran los peces, pero mi producto son los hombres. Entonces, le cambió el producto. Sin lugar a dudas, Pastor Chuck, yo creo que durante mucho tiempo hemos sido una iglesia que espera y no una iglesia que va. Y ese cambio de mentalidad es lo que traerá la multiplicación y que realmente seamos una iglesia de influencia, como lo dice la palabra, que seamos ese poquito de levadura, pero que leuda toda la masa cuando entra en ella.
Y yo creo que Ajá, muchas de las ajá. cosas es que, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Nosotros como iglesia cristiana a veces tenemos también nuestros propios ídolos y nuestras propias vacas sagradas que nos han Ajá. impedido ser efectivos en el trabajo. Pastor Chuck, una pregunta. ¿Cómo Dime. nace Hijos en la Mira? Esto está siendo un boom en todos los lugares. En el caso nuestro, en la radio, ha sido una gran bendición. ¿Cómo nace Hijos en la Mira y por qué nace? Pues resulta que llevo tanto tiempo trabajando con muchachos que a veces los papás estropeaban todo. O a Eso veces merece los un aplauso, papás eso merece no un sabían aplauso. cómo... Espérate, no, Sí. increíble. Acabas de dar, como mi papá tenía un dicho que decía, acabas de dar en el clavo, hermano. Sí, sí, a veces los papás me echaban a perder todo. Y es que resulta que la Biblia dice que en los postreros días volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El primer mandamiento es un mandamiento con promesa. Honra a padre y madre para que le vaya bien a tu hijo y seas de larga vida. Entonces descubrí que si los papás no me ayudan con esto, no lo vamos a lograr. O sea, si yo no logro que el hijo honre al papá, la maldición sigue ahí, porque dice, honra padre y madre para que te vaya bien. O sea que si lo deshonras, te va a ir mal. Entonces, en mi afán de ayudar a los muchachos, descubro que me toca unir fuerzas con los papás. Y para poder unir fuerzas con los papás, pues tocaba educarlos, reenseñarles. Mire, ¿qué me pasaba aquí? Cuando me evangelizaba un muchacho, el muchacho me decía, bueno, te pareces mucho a mi papá todavía. Y cuando me le presentaba a los papás, te pareces mucho a mi hijo todavía. Y estábamos en dos situaciones tan apartadas. Entonces, yo tengo una labor, es bien rara, y es que los papás se acerquen un poquito y los hijos un poquito, y aquí que se estrechen. Entonces me toca que ambos cedan. Ambos tienen que ceder, porque si no, nunca se van a encontrar en medio. Entonces el papá tiene que acostumbrarse a diferentes géneros musicales. El papá tiene que acostumbrarse a diferentes cambios en la moda. Obviamente nada que sea pecado y nada que ofenda a Dios, porque pues Dios está primero. Sería yo un necio si agrado a los hombres antes que a Dios, ¿listo? Y los muchachos tienen que bajarle un poquitico a la llegada tarde. Llegue más temprano, mijo. Y el muchacho tiene que ser responsable, tienda su cama, recoja sus medias. Venga, no le dé tanto problema a su papá. ¿Sí? Y entonces los voy trayendo hasta la mitad a ambos. Pero no se podrá hacer un trabajo con los muchachos completo sin los papás. Porque resulta que cuando ese pasaje, cuando Jesús está ayudando a un muchacho, que los discípulos no pudieron, no sé si has leído que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio al muchacho y se armó tremendo escándalo. Y el papá le dice al muchacho, a Jesús, si puedes, ayúdame. Y Jesús se le emberraca, Jesús se le pone serio y le dice, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo es posible. Entonces el papá reconoce, ok, sí está bien, ayúdame a mi incredulidad. Cuando el papá reconoció eso, Jesús pudo ayudar al muchacho. Antes no. Cuando Jesús resucita a un muchacho, hijo de una viuda, la opinión menos importante era la del muchacho. La opinión era la de la viuda que estaba llorando. Pasa hoy día igual. Las autoridades siguen estando iguales. Los papás siguen siendo la autoridad de la casa. Yo no me puedo pasar por encima de la autoridad de un papá. Entonces necesito aliarme con los papás para poder ayudar a sus hijos. Entonces por eso nace Hijos en la Mira. Primero que todo para que los papás empiecen a escuchar a un chino mechudo tatuado a ver qué es lo que dice. Si logran aceptarle el consejo a un mechudo tatuado, van a ver a sus hijos de otra forma. Y esos son los testimonios que yo recibo constantemente. Me dicen, ay, yo no sé, pastor, usted es tan raro, pero yo veo que Dios lo usa, entonces de pronto mi hijo no es tan malo. ¿Sí? Y eso es lo primero que estamos logrando hacer, que el papá, por el amor que tiene por su hijo, se deje ayudar de nosotros. Recibimos críticas por montones, gente se molesta mucho, pero también recibimos muy buenos resultados y es lo que nos tiene trabajando en esto. Porque también recibimos papás que, una mamá me decía hace algunos días,
ay, pastor, yo he sido tan religiosa, todo lo que mi hijo hacía era malo, todo lo que mi hijo hacía era feo, y lo saqué corriendo de la iglesia, pastor, perdóneme, ¿qué hago ahora para ayudarlo? Y es que ese es un Sí, gran problema, entonces, Pastor Jack, disculpa que te interrumpa, es un gran problema porque cuando algo sucede y comienza a fracturarse la relación padre-hijo, lo primero que hace el padre es sacar al hijo de donde no debe sacarlo, que es de la ajá, iglesia. sí, O sea, sí, pareciera ser que el punto donde se está haciendo las cosas mal es en la iglesia y lo que hace sí. es crear una barrera, una separación. Y más adelante, pues, estamos, porque yo tengo una hija de 14 años, estamos arrepentidos buscando reparar algo que nosotros mismos violentamos. Ajá, exacto. Mira que si el muchacho se la va a pasar haciendo nada, que lo haga en la iglesia. Correcto. Si el muchacho va a perder el tiempo y se la va a pasar jugando, que lo haga en la iglesia. Pero como no, la iglesia no es para eso, entonces se va a hacerlo al mundo y lo perdemos. ¿Sí? Yo necesito que esté ahí, que yo lo pueda ver, marcación hombre a hombre. ¿Sí? Entonces a veces me llegan con sus ideas locas. Pastor, quiero hacer esta canción. Bueno, hagámosla. Ven, yo te ayudo. Pastor, quiero aprender a hacer graffiti. Bueno, ven, yo te enseño. Ven, hagamos y busquémonos a alguien que nos dé clase. Pastor, yo quiero aprender a hacer tatuaje. Bueno, averigüemos cómo se hace esto bien hecho, con decencia, con orden. Y entonces, ¿qué pasa? Los muchachos ya no dicen, ah, a Dios no le gusta el arte, o sea que no le gusto yo. No, ya no dicen eso. Ya, si se van, será por otra causa, no por eso. Entonces, ayuda muchísimo que nosotros seamos más, no es tolerantes ni permisivos, sino pacientes. En una ocasión, cuando yo tenía la banda de New Metal y cuando yo tocaba en los bares, un papá llegó y me dijo que mis canciones no llevaban a nada bueno. Y es que este pastor quería que en 3 minutos y medio que dura una canción, el muchacho, contristado de pecado, se arrepintiera, renovara su mente y saliera al ministerio. No, eso no pasa. No pasa. El Señor Jesucristo andó 3 años con Pedro y al final por allá logró dar fruto a Pedro. Sí, somos muy impacientes, no somos tolerantes con amor, somos inmediatistas, No, queremos una fe instantánea. y es triste porque yo te voy a decir algo, es como en el matrimonio también, aunque es otro tema. O sea, un matrimonio que está mal no está mal porque se casó y mañana apareció la maldad, o sea, apareció algo malo, es un proceso de deterioro, igual que una Uh -huh. relación padre e hijo. Pero entonces cuando llega a la iglesia en el servicio de domingo me lo tienes que cambiar porque si no, no va más. Uh -huh. De la misma forma, el proceso de restauración es un proceso que toma tiempo. Tú lo has dicho con Pedro, con el apóstol Juan. Jesús trabajó a esa gente venía rota del sistema y él lo Sí. restauró. Y llegó un momento en que dijo, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Ajá. Entonces, Sí, sí. a veces queremos ser como el sistema de hoy, meter las palomitas de maíz en el horno y que explote y vamos a comérnoslo sin saber de que hay corazones que están quebrados, hay emociones que Ajá. están destruidas y eso amerita un proceso, una intervención, ¿no? Ajá. Y hay cosas que nunca van a cambiar. Por ejemplo, aquí yo tengo un montón de metaleros que les sigue gustando el metal. Ellos no, ahora escuchan metal cristiano, pero nunca dejaron el metal. ¿Sí? Encuentro gente que les gusta el arte gótico y nunca dejaron el arte gótico. Ahora buscan arte gótico que no ofenda a Dios, pero nunca lo dejaron. ¿Sí? Entonces, porque si hay cosas que son meramente personales. ¿Sí? Si la Biblia no dice, no, no me meto a cambiar eso. ¿Sí? Y hay Claro. papás que, por ejemplo, mira, hace unos años eh, era imposible pensar en viviría de los videojuegos y que alguien iba a ganar dinero siendo un gamer. Eso es imposible pensarlo. Ahora yo he visto muchachos que sostienen a sus papás ganando torneos de videojuegos. Y sus papás entonces le compraron una silla más cómoda y le compraron el mouse y venga, mijo, yo lo entreno. Hágale, mijito, que es que vea, usted me pagó el arriendo este mes. Venga, hagámosle, mijo. ¿Sí? Y antes era vagabundería, ahora es un oficio. Entonces, si la iglesia no va conforme al mundo va cambiando, obviamente sin pecar, sin tolerar al Claro, diablo, claro.
vamos a desaparecer si no cambiamos nuestra forma de interactuar, Sí, eso nuestra es cierto. interfase. No, y la Biblia dice, Pastor Jack, con estrategia haréis la guerra. O sea, Ajá, si nosotros exacto. pensamos que la forma como golpeando con la Biblia en la cabeza, que era en los años 80 y 90, es lo que vamos a hacer Ujú. ahora, estamos perdidos. Y yo creo, Pastor Jack, y para todos los que nos están viendo, escuchando, a un ministro, yo creo que estamos en el mejor tiempo de la iglesia. Este es el Oh, sí. mejor tiempo de la iglesia, no fueron los 90, no fueron, cada época tuvo su momento, pero yo estoy creyendo firmemente que esta década que abrió el año 20 va a ser una década extraordinaria de salvación, de capturar almas, de la red, se va a llenar, va a ser poderoso. Yo lo creo, Pastor Chuck. Amén. Sí, Señor, así es. Así es, así es. La iglesia no se va a ir de este mundo derrotada. Jamás. No, Dios dejaría de ser Dios. El diablo va a decir, ráptalos ya, Señor, llévatelos, no me los aguanto, ráptalos ya. Porque la iglesia va a trabajar, va a cumplir su cometido. Sí. Pastor Jack, y para ir terminando, tengo una pregunta. Sabemos que hay un gran problema dentro de nuestros jóvenes y que ha venido acrecentándose cada día, y es el problema de la depresión. Nosotros sabemos que Okay. hay problemas químicos en el cuerpo que también traen consigo eso, pero también hay asuntos almáticos, espirituales. Si en este caso, de pronto hay gente que nos está Sí. escuchando, padres que están en sus cabezas intentando hacer algo con sus hijos o muchachos que nos están viendo, ¿cuál es el paso a seguir cuando de pronto un joven se acerca a un pastor, a su líder de jóvenes o a un amigo y le dice, mira, este es mi plan, tengo este plan, ¿cuál es el paso a seguir? Mira, yo estuve aquí hemos tenido unas situaciones tan tremendas en Colombia. Yo sé que en Estados Unidos también. Allá al sur de la Florida, la estadística es que más o menos cada 12 horas se suicida un muchacho. Entonces es terrible. Aquí en Colombia hemos tenido unos casos y hay unos muy cercanos a mí. Hay un pastor amigo que uno de sus líderes, sus dos hijos se suicidaron hace unos días. Y yo me acuerdo que yo me enojé mucho con el diablo y me encerré a orar y le dije, Señor, ¿cómo trato esto? Dime cómo trato esto, Señor, porque es, es montones de muchachos suicidándose por depresión. Y el Señor me llevó al pasaje del joven que se lanzaba al fuego y se lanzaba al agua, que le daban ataques y se lanzaba al Claro. fuego y al agua, como dice la Biblia. Yo le dije, Señor, esto es, y llega y me dice, el Señor me dice, son demonios. Me dijo, ahí era un demonio, lo eché fuera y el muchacho quedó sin ganas de matarse. Me dijo, haz lo mismo. Y yo sé que hay una situación clínica comprobada. Yo sé eso. Pero el Señor me habló algo y me dijo, todo es causado por demonios, sea clínico o sea mera sugestión. O sea, la enfermedad mental que lleva a la depresión también es causada por el diablo. Es real la enfermedad mental, se verá en los exámenes, pero también es causada por el diablo. A veces atacamos la enfermedad mental, pero no el origen. Y todo tiene un origen. Si uno mira un joven deprimido y un joven con ganas de morirse, su característica, y lo he logrado ver como un 80%, es que ha visto muchos problemas familiares, muchísimos problemas familiares. Entonces, hogares vienen de hogares destruidos, vienen de hogares deshechos. La mayor cantidad de jóvenes que han buscado suicidarse vienen de hogares destruidos. En realidad, el porcentaje de un joven que se quiera suicidar teniéndolo todo es mínimo. Hablando de no lo material, sino teniendo un hogar estable y una familia correcta. Que también ocurre, ¿no? Recuerda que Adán y Eva se torcieron y no les faltaba nada, ¿no? Pero la gran constante es que vienen de hogares con conflicto, ¿sí? O, por ejemplo, hace algunos días vi que los satanistas están tratando de poner mensajes suicidas en la programación infantil de YouTube. Wow, tremendo. ¿Sí? Y eso está comprobado ya, eso ya está, hay documentales en Netflix mostrando eso.
Entonces, ¿qué pasa si la Biblia dice, el Señor me dio una palabra para eso? Porque aquí en mi iglesia un joven se suicidó. No sabemos si se suicidó en una pelea o fue muerto en una pelea o si se suicidó, pero sabemos que estaba lleno de conflictos y de drogas. Cuando yo estaba orando por este muchacho, cuando todavía estaba vivo, el Señor me dijo, porque hicimos de todo, ayunamos, lo encerramos, hicimos tratamiento, todo, y el muchacho no salía. Y yo le dije al Señor, le dije, Señor, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo sé que tú eres poderoso, pero este muchacho no sale de ahí. Y el Señor me dijo, no busques más en él, busca en ti. Y yo le dije, Señor, ¿yo? Me dijo, no, ve y le dices eso a su papá. Y yo, "Oh, Dios". Pues intenté hablar con el papá y el papá nunca me atendió. Él le parecía imposible que un muchacho más joven que él lo pudiera aconsejar en algo. Aparte de eso, el joven venía consumiendo drogas desde muy pequeño, pero los papás, por no quedar mal en la iglesia, lo escondieron. Nunca decían nada, hasta que ya se salió de las manos y todo el mundo lo notó. Yo le dije al Señor, dame una palabra para yo decirle a este hombre, dame Biblia, porque él no me va a creer a mí. Y el Señor me dijo, antes de que Satanás saquee una casa, tiene que primero atar al hombre fuerte. Cuando ata al hombre fuerte, saqueará su casa. Y yo me puse a investigar. El papá nunca quiso hablar conmigo. El papá no me dio la cara nunca. Pero yo me puse a investigar y me di cuenta que el hogar estaba deshecho. El papá estaba esperando que el muchacho saliera de las drogas para irse de la casa. No quería darle dos problemas a la familia, entonces estaba esperando que el muchacho dejara las drogas para irse de la casa. Y esto era lo que causaba que el otro muchacho consumiera drogas. Wow. Entonces, todo está, ellos no se dañan solos. Una vez un papá me trajo el muchacho y me dijo, aquí se lo dejo cuando vengo por él. Y me dijo, no, esto no es un carro. Es más, y si fuera un carro, usted lo manejó mal y lo dañó. Esto lo hacemos usted y yo porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, son demonios. Yo sé que es el diablo. Ellos dicen que escuchan voces, que la depresión los invade de un momento a otro, que la angustia los invade de un momento a otro. Y yo sé por la Biblia que son demonios que lo hacen y después produce una reacción química en el cerebro que es lo que se cataloga como enfermedad. Pero yo sé que son demonios y aquí hay varias personas que lo han superado, varias personas, ya en realidad son más de 20 que lo han superado en oración, creyendo la palabra del Señor y oponiéndose a las sensaciones que tienen, ordenándole al diablo que no toque más sus pensamientos y su mente. Tremendo. Cuando yo era muy joven, tuve, ya cristiano, tuve unos momentos de depresión y ganas de morirme tremendo. Y en ese tiempo no se pensaba que era una enfermedad, solo se pensaba que era el diablo. Entonces yo oré fervientemente, reprendí al diablo y se me quitó. Ahora, como se piensa que es una enfermedad, pues entonces oras y reprendes al diablo o te tomas unas pastas. Y entonces ahora tenemos dos opciones y yo sé por la Biblia que es solo una. Una causa la otra, pero es solo una. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Sí? Y que la paz de Dios no es como el mundo la da. Entonces, esos versículos son los que yo utilizo para ministrar a muchachos con depresión y con angustia. Sí, es interesante, pastor, porque el Salomón también dice en Proverbio que nunca la maldición viene sin causa, sino Ajá. que hay un motivo, hay una razón. Muchas veces nosotros como padres venimos arrastrando maldiciones generacionales, que es otro asunto. Ya hay ministros que no creen en las maldiciones generacionales. Yo creo que hay que ministrar eso. Es un pensamiento Sí. mío, lo hago, porque hay cosas que hay que romper. Porque hay muchachos que su inocencia y ellos inocentes y sus padres con inocencia espiritual hacen pactos, entregan a sus hijos, una cantidad de cosas, y en el mundo espiritual nada es inocente. Lo que hiciste se hizo, y nada más que hacer. Y me llama mucho la atención el hecho que digas de que es la oración. Yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que la oración es la que tiene el poder de romper. La palabra de Dios lo dice, si el Hijo libertare, seréis Verdaderamente libre. Amén. verdaderamente libres. Amén, amén. Así es, así es. Sí. Pastor Chuck, de verdad que muy agradecido. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que
siempre se está ocupado en muchas cosas, pero gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Revolú de Esperanza. Y de verdad que muy agradecido. Unas palabras finales para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que lo harán y lo harán después también en los diferentes medios y plataformas. Ok, hay una palabra especialmente para los papás y yo sé que va a ayudar a los muchachos. La Biblia dice en Deuteronomio que la maldición del pecado hará que tus hijos sean llevados cautivos. Y dice, y se te desharán los ojos de llanto y no podrás ayudarlos. Y serán llevados cautivos a otras naciones y no podrás hacer nada. La maldición del pecado. Pues Gálatas 3:13 dice que Cristo se hizo maldito en la cruz para librarnos de la maldición del pecado. Entonces, señor padre de familia que me está oyendo, si usted creyó en Jesús, será salvo usted y su casa. Esa promesa se cumple porque Jesús murió en la cruz para salvarlo de la maldición del pecado y esto incluye a sus hijos. Simplemente, papá, una su fe a la de nosotros, una su fe a la de la iglesia y usted verá la victoria. En algún momento verá a ese muchacho feliz en Dios y usted feliz porque él está feliz. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Familia, muchas gracias. Este ha sido el pastor Jack García desde la ciudad de Bogotá, Colombia, con el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, impactando, cambiando. Recuerden bien que en el libro de los Hechos, en una oportunidad a los apóstoles le dijeron, aquí vienen esto que trastornan el mundo entero. Creo que esa es la iglesia, eso somos nosotros. De verdad que estamos muy contentos. Le enviamos un fuerte abrazo a toda la familia transformadora global, Crossview, Epicentro, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y les amamos, les enviamos un fuerte saludo. Nunca olviden, jamás olviden que somos transformados para transformar. Pastor Jack, muchas gracias, fuerte abrazo. Con gusto, gracias por tenerme en cuenta, gracias por pasar nuestros programas. Mejor dicho, ustedes me alegran la vida ver que nos escuchan tan lejos. Gracias. Gracias, bendiciones. Pastor Jack, muchas gracias, mi hermano, por este tiempo. Muy agradecido. Con gusto, lo que necesiten me dice y nos conectamos y hacemos otro live. Gracias, un fuerte abrazo, que tengas buena noche. Amén. Gracias. Bendecido, chao. Listo.